Hablemos hoy del problema del área bajo una curva o el área de una región plana. Tendremos una curva y un área bajo una curva en el intervalo desde A hasta B. Si ese intervalo lo particionamos, podemos generar rectángulos. Si particionamos, podremos generar rectángulos. Como observamos en la gráfica, tenemos un rectángulo que tiene una base delta X y una altura f de mi. F de mi mayúscula es la altura cuando el rectángulo toca a la curva por el extremo izquierdo, en este caso este rectángulo, o Fm minúscula I cuando el rectángulo toca la curva por el extremo derecho. Entonces el intervalo desde A hasta B se divide en n divisiones y en cada una de ellas podemos crear un rectángulo. Y ese delta X o esos subintervalos es igual a B menos A sobre N. De tal manera que se puede particionar en diferentes formas ese intervalo y nos genera diferentes rectángulos, como veremos ahorita más adelante. Entonces podemos particionar en diferentes formas nuestra curva y generamos diferentes intervalos, diferentes rectángulos. Vamos a sobreponer sobre el anterior. Entonces, esa área bajo la curva, vemos que nos puede generar los rectángulos de acuerdo a la partición del intervalo desde A hasta B y que podemos tener rectángulos inscritos, que son los rectángulos que están bajo la curva, en los cuales observamos unos triángulos o espacios en blanco, que es lo que nos falta de área, dependiendo del número de rectángulos. Entonces, tenemos rectángulos inscritos y tenemos rectángulos circunscritos. Observamos que esos rectángulos sobresalen de la curva. Entonces, en este caso tenemos un exceso de área. Por eso hablamos de un área inferior y de una área inferior y de una área superior, o de una suma inferior y de una suma superior, porque estamos calculando mediante sumatorias de todos los rectángulos una aproximación del área de la región plana. Entonces, definiendo, decimos que el área de la región plana, o el área bajo la curva, el área bajo esa curva es para una función continua y no negativa en el intervalo de A a B, donde X es igual a A y X es igual a B, el área es igual al límite cuando N tiende a infinito. N es el número de los rectángulos de la sumatoria de I1 hasta N de F de CI por delta X, donde CI es mayor que XI menos 1 y menor que XI. Y delta X es igual a B menos A sobre N. Entonces, ese CI se refiere a los extremos, que puede ser el extremo izquierdo, o el extremo derecho, o el punto intermedio. Esas definiciones las aclararemos más adelante cuando hagamos ya nuestros cálculos con las áreas.
Entonces, lo que nos interesa ver en esta videolectura es que el área bajo una región plana la aproximamos mediante una sumatoria de rectángulos que se generaron cuando particionamos el intervalo. Y en cada intervalo generamos un rectángulo que tiene una base que es delta x y una altura que es f de x. En la siguiente animación hecha con GeoGebra veremos cómo se obtiene esa aproximación conforme nuestros rectángulos crecen infinitamente o el número de nuestros rectángulos crece infinitamente. Ya mencionamos que el problema del área fue el que dio origen al cálculo y lo hemos visto como mediante sumatorias vamos a encontrar la suma de los rectángulos que obtenemos a partir de una gráfica bajo una curva. En este caso tenemos la curva y recordemos que cuando particionamos el intervalo desde A hasta B podemos generar rectángulos. Veamos cómo generamos los rectángulos. Particionamos en dos nuestro intervalo desde A a B, de 0 a 4. Tenemos dos rectángulos y un área igual a 20. Observemos que esos rectángulos tocan a la curva en diferentes puntos. Aumentemos el número de divisiones, nuestra área irá siendo cada vez más aproximada. También observemos que la base de los rectángulos está cambiando de dimensión, se está haciendo pequeña, o como veremos cuando hagamos nuestros cálculos con los límites, ese delta x, que es la base del rectángulo, se está aproximando a 0 entre más rectángulos tengamos. Entonces generamos más rectángulos y vemos que los espacios vacíos, esos pequeños triángulos blancos que se ven entre los rectángulos y la curva, son los espacios vacíos. Entre más rectángulos tengamos, los espacios vacíos serán más pequeños y en el infinito, o sea, cuando n tiende a infinito, cuando nuestros rectángulos no podemos calcular cuántos rectángulos son, entonces nuestra área ya será aproximada, ya será exacta. Entonces observemos, entre más rectángulos, la base del rectángulo, que es el delta x, se va haciendo más pequeña, como dijimos, tiende a 0, y observemos cómo va disminuyendo la base y nuestra área va siendo cada más exacta. Entonces llevamos hasta ahorita 38, 39 rectángulos. Nuestra área ya es exacta. Entonces tenemos 81 hasta 100 rectángulos y ya nuestra área está aproximada. Pero n siempre tiende al infinito y ya en el infinito nuestra área es exacta. Entonces el problema del cálculo surgió a partir del área y nosotros con las sumatorias de los rectángulos encontraremos el área aproximada y cuando n tiene un número en concreto y cuando n tiende a infinito tendremos un área exacta. Entonces observemos, entre más números de rectángulos tengamos, más aproximada será el cálculo de nuestra área. Pero observemos que esos rectángulos, algunos rectángulos tocan a la curva por el extremo derecho y algunos otros rectángulos tocan a la curva por el punto izquierdo, dependiendo si es en el intervalo creciente o decreciente. Pero tenemos rectángulos inscritos, que son los que están abajo de la curva, y rectángulos circunscritos, los que están encima de la curva. Y aún hay otros rectángulos que tocan a la curva por puntos intermedios. Bien, entonces con esto demostramos cómo es nuestra aproximación del área. Conforme nuestros rectángulos crecen, tienden hacia el infinito, nuestro número
de rectángulos.